Sí, mi nombre es Luis Rodríguez, tengo 54 años, soy psicólogo y hace 47 años que me encontré con la discapacidad. Eh, Digo 47 años porque hace 47 años nació mi hermana Carmen. Eh, Somos dos hermanos en nuestra familia y desde que yo tenía 7 años me encontré con la discapacidad de Carmen, que nació con síndrome de Down. Esto ha hecho en mi vida, ha sido, como siempre digo, un motor y en algún sentido también un obstáculo. Y desde ese lugar de aprendizaje es que vengo a compartir este momento con ustedes, ¿no? Eh, Fundamentalmente me considero una persona que he tenido en estos 54 años, por lo menos por ahora, realmente una vida plena. Soy una persona que ha logrado casi todo lo que se propuso y logré estudiar, que es una cosa importante. Tengo realmente pasión por mi trabajo y en esto realmente soy un afortunado, ¿no? Eh, con la crianza de mis padres, en realidad que me han siempre inculcado la constancia, el esfuerzo y la búsqueda de la superación, realmente han sido una guía para desarrollarme. Pero ahora, bueno, nada, crecer con una persona con discapacidad realmente al lado hace a que uno, como hermano, vivencie diferentes sentimientos, celos, sobreexigencia, muchas veces de los padres, vergüenza y también una gran preocupación sobre el futuro, que es un poco de lo que vengo a hablarles. En este sentido y en este devenir de este tiempo, y como profesional estudié el vínculo fraterno, que fundamentalmente me sirvió desde lo personal, pero también para ayudar a otros, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensaba un poco que me iba a encontrar hoy con ustedes, eh, recordaba los comentarios que en el año 2004, con nuestro segundo libro con Blanca Núñez, una querida amiga que falleció hace algunos años, los comentarios que nos hacían los hermanos adultos, ¿no? Nos decían qué bueno hubiera sido tener este libro cuando era más chico y tratar de pensar como un libro, como de manera preventiva, ¿no? Bueno, hoy de alguna manera quería aprovechar ese comentario que en algunas ocasiones nos hacían tanto hermanos como padres, a veces padres adultos mayores que nos decían cómo se habían acercado de alguna manera a sus hijos con las herramientas que tenían, y este libro venía muy bien. Entonces, hoy realmente pensaba compartir con ustedes cómo es esto de esta etapa de la vida que yo estoy viviendo al tener 54 años y sentir que estoy en la primera fila de un teatro, ¿no? De una obra. Cuando mi hermana nació, realmente yo sentía que estaba muy atrás en el teatro, digamos, pero año tras año uno va tomando como un cierto protagonismo. Y en este sentido, en términos de las participaciones y del aprendizaje de las decisiones que uno tiene que empezar a tomar, uno aprende a anticiparse, aprende a tomar decisiones. Y todo eso que yo veía como una gran preocupación del futuro, bueno, lo estoy viviendo hoy. Eh, Nuestra familia, por ahí, si querés, Cristina, podés pasar algunas diapos para... Bueno, esto es mi familia nuclear, mi hermana Carmen, mi mamá Olga, mi papá Luis. ¿Querés pasar otra por ahí? Bueno, esta es una foto de la que después vamos a hablar. Mi hermana con mi mamá, poniéndole unas gotitas, que es una foto que la saqué muy a propósito, unas gotitas en los ojos con una operación de mi mamá de cataratas, que va a tener que ver en lo que yo después les cuente. La próxima, bueno, es una foto de hace un par de años en un cumpleaños con mi hermana. Voy a quedarme con esa foto por ahora. Todo eso les contaba, todo eso que veía como ese futuro lejano, hoy ya lo estoy viviendo, ¿no? Y en esto que les decía de ese libro de hermanos que llegó por ahí a destiempo, quería compartir algunas de las vivencias que estoy hoy eh, atravesando y que me parece importante compartir con ustedes. Mi papá
Luis falleció hace unos 12 años, mi mamá Olga hoy tiene unos 82 años y producto del envejecimiento se está ya demostrando un deterioro propio del envejecimiento, y mi hermana tiene 47 años, los achaques propios del síndrome de Down, aunque una persona con enorme vitalidad, ¿no? Yo siempre supe que este momento iba a llegar, ¿no? Y para eso me tenía que preparar. Y en ese sentido, gracias a Dios, digo, por eso soy un apasionado de mi trabajo, tomé un rumbo laboral que tenía que ver con tratar de potenciar todas esas inquietudes que yo tenía. Y aprendí, porque desde los 19 años participo de diferentes asociaciones, ONGs dedicadas a la discapacidad, que, que uno cuando comparte con el otro se siente potenciado, y hay toda una importancia en el movimiento asociativo de trabajar al lado de otro que pase por la misma situación, que es realmente muy importante. Eh, Así, hace unos 16 años, yo vivía en Buenos Aires y me mudé a San Martín de los Andes con la inquietud de desarrollar una organización en otro lugar. Me asocié o me vinculé con personas que les pasaban cosas parecidas y empezamos a pensar en una institución que pensara en la persona con discapacidad adulta y también en la familia que iba a ir envejeciendo. Probablemente hoy en el público haya personas que tienen hijos o hijas chicos. Bueno, yo estoy hablando de otra etapa, estoy pensando justamente en la etapa adulta de la persona con discapacidad, cuando los padres envejecen, cuando los hermanos tomamos otro protagonismo. Así hace 16 años, con este grupo de familiares, y también participaban algunas personas con discapacidad, formamos una organización que se llama Puentes de Luz, que tiene hoy por hoy 3 programas. Tenemos un centro de día para la atención de personas con discapacidad, con la atención terapéutica, pedagógica y de rehabilitación. Tenemos un club de amigos donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el ocio y con el tiempo libre. Y tenemos un emprendimiento productivo que se llama Sabor Natural, donde desarrollamos aromáticas y frutas finas. Pero tal vez hay dos de los programas tal vez más nuevos o de las acciones más nuevas que tienen mucho que ver con lo que vengo a compartirles hoy. Un programa que se llama Casa Tuya, donde desde el año 2019 estamos trabajando con las familias, con las personas con discapacidad y con los profesionales, tratando de que todos en conjunto empecemos a pensar y a trabajar en la vida independiente de las personas con discapacidad. Si quieren, después hablamos un ratito de eso, pero es un desarrollo muy importante que estamos haciendo. Y por otro lado, como hermano, siempre habíamos tenido el sueño con Silvia Lanciano, una compañera, y Blanca Núñez, otra compañera con la cual compartimos mucho la temática, de poder armar una red de hermanos, y es otra cosa que también Olimpiadas Especiales también trabaja muy bien. Así que muy contento con poder trabajar esos dos programas que son realmente innovadores y que hay que pensar en esta preocupación del futuro. No solo hay que preocuparse y angustiarse, sino que también hay que poder ocuparse. Bueno, algo de eso de alguna manera le ha venido dando también sentido a mi vida, sentido profesional, pero también sentido personal, ¿no? Eh, Eso me ha ido dando la satisfacción de lograr cosas desde lo personal, pero también en equipo. Y los momentos duros que a uno le toca vivir en esta etapa, que tiene que ser de alguna manera fuerte mentalmente, pero también tiene que tener apoyo. Entonces, en este devenir del tiempo y de mi vida, también he logrado en estos 54 años armar una red de personas, de instituciones, que siempre han estado cuando los necesité. Por eso, como les decía, valoro todo lo que tiene que ver con asociarse con otros que pasan por la misma circunstancia. Siempre pensé en la institución como una herramienta. Bueno, eh, cada vez más, y en esta etapa, cuando uno va haciéndose adulto, donde uno tiene que tomar decisiones, estar en la primera fila, como les dije,
las instituciones son importantes, son un gran respaldo, y en ese sentido, estas decisiones a veces difíciles que uno tiene que tomar, que empieza a tener cierto protagonismo, su participación ya no es secundaria, sino que uno pasa realmente a ser un referente, ¿no? Cuando los padres van envejeciendo, cuando los hermanos con discapacidad también nos necesitan. Ese tipo de decisiones también van afectando a la nueva familia, ¿no? A la familia que uno arma. Y en ese sentido también estoy muy contento de la familia que he logrado armar. Eh, Sin embargo, estas situaciones a veces también son un peso y una sobrecarga para los hijos de uno, para la pareja de uno, y hay que ir aprendiendo, acompañando y trabajando de alguna manera en equipo, ¿no? En este sentido también quería llamarles la atención al respecto de, de qué pasa cuando realmente, porque el objeto un poco de hablar hoy de la temática de autonomía, eh, para el hermano es mucho más complicado ser hermano, justamente cuando la persona con discapacidad, que tiene en su vínculo fraterno, realmente no es autónoma o no ha sido bien trabajada la autonomía. Por eso, en realidad, es muy frecuente escuchar a muchos hermanos decir que la mejor herencia que pueden dejarle los padres es realmente tener un hermano con discapacidad autónomo, ¿no? Eh, y fundamentalmente si tuviera que dejar algún mensaje a los padres, me parece que también es muy importante esto de que no se sientan solos, de que no son los únicos en el mundo a veces que van teniendo dificultades para poner en funcionamiento este fenómeno de la crianza, que es el logro, y ir a la búsqueda de alguna manera de la autonomía, pero bueno, hay que atreverse y ir por eso. Yo hoy lo que vengo es a compartir, no vengo a decirles lo que tienen que hacer, a darles cátedra, a darles consejos, sino la propuesta es que tratemos de pensar y de reflexionar de alguna manera juntos. Y uno de los recursos más importantes que puedo tener como persona es, eh, hace tantos años, estos 47 años, venir vivenciando ser familiar y en este caso hermano de una persona con discapacidad. Para hablar de autonomía vamos a estar hablando por ahí por su opuesto, ¿no? No promover la autonomía muchas veces es hablar de sobreprotección. Y en ese sentido, en mi casa, no porque hayan sido malos mis padres, sino que muchas veces la sobreprotección, y nos pasa a todos caemos en esa trampa de la sobreprotección. Eh, pero en ese sentido recuerdo algunas anécdotas con mi mamá, donde mi mamá decía frases con todo el amor del mundo, pero en algún sentido a veces me habilitaba a mí e inhabilitaba a mi hermana, ¿no? Cuando decía, tu hermana es enfermita y vos podés. Me habilitaba, en esos tiempos, hace 47 años atrás, había mucha ignorancia, digamos, al respecto, hasta en el ámbito médico, ¿no? Y se hablaba de eso, de que una persona con síndrome de Down eh, tenía una enfermedad o que estaba enfermita. Yo siempre esperaba cuando tenía 7 años que mi hermana se curara, ¿no? Y en este sentido, bueno, he ido aprendiendo, estoy advertido de que si en mi casa pasaban esas cosas cuando yo era chico, yo puedo seguir repitiéndolo. A veces con mi hermana, a veces con mis hijos, a veces en mi accionar me sale bien, otras veces me sale mal, pero fundamentalmente me parece que una de las cosas más importantes es estar atento a eso, ¿no? Vamos con la otra, Cristina, a ver, con la otra diapo. A ver. Bueno, esa es un poco, como les decía, ¿no? Mi papá ha fallecido, esa es mi mamá y ese es mi hermano. Quería presentarles un poco a mi familia para que entendieran desde dónde les venía a hablar. Si querés pasar la próxima. Bueno, a ver, vamos a tratar de hablar de algunas ideas, de tratar de promover en ustedes una cierta idea de
¿qué nos pasa con esto de proteger o sobreproteger? Es normal, ¿no? Que en la función de padre uno proteja a su hijo, y mucho más cuando lo ve indefenso, cuando es bebé, en muchas ocasiones, y hay un ruido fuerte, una mamá lo primero que va a hacer es intentar taparle un oído, digamos, o los oídos a su hijo para que no se asuste. El tema es cuando nos pasamos de rosca, ¿no? Y cuando ya este tipo de cosas obstruyen el desarrollo de la persona con discapacidad, y en este sentido no le permite llegar a una cierta adultez. El desarrollar la autonomía, el desarrollar la autodeterminación, el desarrollar la idea de que puedan decidir y que aprendan a decidir es como realmente muy importante. Por eso vamos a hablar un ratito de eso. Yo quería compartirles un pequeño video que encontré de una publicidad médica, de una publicidad uruguaya que me pareció súper interesante para compartir. Y les diría que me parece ciertamente... Les pedimos por favor que apaguen los micrófonos. Pero por favor. Sí, no, atendí la llamada, pero esto estaba conectado. No sé si sale. No, ya Bueno, no. Por favor, apaguen los Eso te la pueden cortar. El que bueno, organizó la reunión, ellos desconectan. Por favor, les pedimos que apaguen los micrófonos. Roxana Prida. bueno, Gracias. acá un poco lo que te iba a pedir, Cristina, era que pongamos este video. Les pido que lo miren con mucha atención y que miren hasta el momento final, aunque están publicitando, digamos, un prepago médico, ¿no? Que miren con mucha atención el videito. Carmen Dos Santos, ¿verdad? Sí. Cuénteme, Carmen, ¿por qué usted sobreprotege a su hijo? Debe haber un malentendido. Yo no lo sobreprotejo. Mire que tenemos pruebas, Carmen. Colabore. Gracias. Veamos qué tenemos por acá. Mire los detalles de las fotos. Coderas, rodilleras. ¿Y estas rueditas? Yo todo eso no sé dónde lo sacó. Acá tengo las coderas. Y la boleta. Las pagó con su tarjeta. 3 cuotas. ¿Hacía mucho frío cuando sacó esta foto? Confiese, Carmen. Estaba fresco y me pidió para salir a jugar con los amigos. Estaba helado. 32 grados hacían, Carmen. 32. Es que estaba A ver. helado ese día. La estamos vigilando hace rato. Mire que su marido ya confesó, ¿eh? Carmen, perdón, no sabía que no podía decir nada. Discúlpame. Míreme a los ojos. Si usted está dispuesta a colaborar, nosotros podemos ayudar. Sos sobreprotector, admitilo. Por suerte Anda es perfecta para vos, porque en nuestro Policlínico Central, tus hijos menores de 14 años reciben consultas médicas, medicamentos y exámenes sin costo. Además, tenés médico a domicilio para toda la familia y coordinación de consultas sin esperas. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Bueno, pasemos a la otra diapo. Seguramente nos hemos visto un poco identificados, ¿no? En esa mamá. A ver, vamos a volver sobre esto, pero quería compartirles un poco, tal vez de manera burda, ¿no? En una publicidad, pero me pareció interesante compartir para que podamos reflexionar. Muchas veces esta sobreprotección se transforma claramente en una simbiosis, ¿no? Entre los papás y la persona con discapacidad. Y muchas veces de lo que se trata es de tratar de perder los miedos. Ahora vamos a hablar un poquito de los miedos, para promover, en definitiva, esta autonomía, esta autodeterminación en las personas. Tenemos que creer en ellos, tenemos que darles alas
Y muchas veces sobreprotegiéndolos, bueno, no estamos dándole la posibilidad de que crezcan, de que tengan muchas veces una baja tolerancia a la frustración, y eso va a generar indefectiblemente ciertas inseguridades a futuro, ¿no? La próxima, Cristina. Vamos a la siguiente. Sí. ¿Y el otro? Escucha vos. Por favor, apaguen los micrófonos. Hablábamos recién de alguna manera de esto de la inseguridad, ¿no? Bueno, justamente, sobreproteger lo que promueve es la inseguridad, muchas veces el aislamiento, la timidez, y en definitiva de lo que tenemos que hablar en las personas con discapacidad y discapacidad intelectual, muchas veces están vistas con una lupa por la comunidad, por la sociedad, y hay una necesidad en ese sentido de trabajar más fuertes todas sus potencialidades. Ahora vamos a hablar también de las habilidades sociales, indefectibles para poder incluirse de mejor manera. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte en este sentido. Pero sin pasarnos de rosca, porque a veces podemos también generar mucha presión y sobreexigir, ¿no? En la medida de las posibilidades, ir dando seguridad, independencia, todo esto va a hacer que vaya ganando de alguna manera en confianza y que pueda ir desarrollándose como un adulto, como cualquier otra persona, ¿no? Seguramente esas inseguridades que les transmitimos a veces a nuestros hijos como padres tienen que ver con nuestra historia personal, pero siempre la familia, y esto para los profesionales, ¿no? Cuando los profesionales acompañamos o cuando las familias se sienten acompañados por los profesionales, realmente se sienten más seguros, y tener estas herramientas realmente es muy importante. La próxima. Bueno, Estela, siempre otra gran amiga, una gran referente en el ámbito también de la discapacidad. Le he escuchado decir dos frases que son realmente interesantísimas, importantísimas, a veces son difíciles de pensar, como uno desde la cuna, ¿no? Debemos promover la autonomía desde la cuna. Es una frase que Estela siempre repite con mucha fortaleza, creo que es así. Pero esto que dice Estela se ve muy claro cuando los padres van envejeciendo, cuando ya están en una etapa de adulto mayor, y cuando las personas con discapacidad también ya están en la etapa de adulto. Por eso es muy importante desde el principio trabajar en este sentido, ¿no? Y otra frase que me pareció interesante también tomar de Estela es que muchas veces se prioriza más la seguridad o la tranquilidad familiar en vez de fomentar la aventura de la vida independiente. Bueno, otro tema que, como les decía, nos estamos ocupando desde Puentes de Luz, y esto también tiene que ver un poco con lo que les contaba. Ahora vamos a hablar un poco de los miedos también, pero muchas veces las familias preferimos nuestra seguridad, y como dice Estela, a la aventura de acompañar a las personas con discapacidad en su desarrollo. La próxima. Ahí dice que lo está. Bueno, miedos. ¿Cuáles son los miedos que tenemos? Seguramente todos son legítimos los miedos que tenemos, ¿no? Que tenemos como familiares, que tenemos como personas, pero muchas veces cuando tenemos a cargo a una persona con discapacidad intelectual, estos miedos se acentúan. En principio, en general tenemos miedo a hablar, ¿no? De eso no se habla, bueno, es una cosa típica. Sin embargo, como si eso de alguna manera nos protegiera. Y en general, no, lo que hay que hacer en familia es hablar, comunicarse, intercambiar. La inseguridad que estamos viviendo en el mundo, en nuestro país, en nuestras ciudades, y sí, también da mucho miedo cuando vamos tratando de dar soga, de dar autonomía. Nos inquieta mucho, de alguna manera, que le pueda pasar algo. Y esto realmente es una preocupación muy importante, ¿no? La sexualidad, todo lo que tiene que ver con los abusos. Por eso es tan importante, de alguna manera, hablar,
formar a las personas con discapacidad, darles herramientas, generarles anticuerpos para que, en definitiva, ante una posible situación, bueno, puedan defenderse. De esto se trata. Y muchas veces, como les decía en esa foto de mi mamá con mi hermana, que cuando también vamos envejeciendo, también se va como incrementando la sobreprotección. A mi mamá la habían operado de cataratas, y hasta que no llegara yo o alguna de las personas, digamos, que salían a circular por la casa de mi mamá, nadie podía ponerle las gotas, y no había pensado en mi hermana. Entonces, no, bueno, tu hermana no puede. Y vemos ahí como sí podía. Y las personas con discapacidad no pueden cuando no le damos la posibilidad. Cada uno va a poder en la medida de sus potencialidades, pero puede, y va a poder en la medida en que nosotros también creamos en ellos, ¿no? Muchas veces retrasamos ciertas situaciones de los deseos de las personas con discapacidad, diciéndole, bueno, cuando seas grande, ¿no? Tiene 30 o 40 años, y le decimos, cuando seas grande vas a poder hacer tal cosa. Eso también tiene que ver y se juega un poco con nuestros miedos. El viajar solo es otra gran preocupación, pero otra instancia que le da, que le abre las oportunidades a las personas con discapacidad, a los familiares. Eso nos causa mucha inquietud, mucha preocupación. Recuerdo en mi adolescencia, juventud, cuando entrenábamos con mi hermana para que pudiera viajar sola, y intentábamos ver si la podíamos despistar para que fuera generando anticuerpos en ese sentido, o que fuera aprendiendo, ¿no? Esto que también les decía, que muchas veces habilitamos o deshabilitamos a una persona, y entender también que cuando en una casa, en una familia, se promueve la sobreprotección, a veces sin quererlo, pero nos pasa, también eso se transmite a otras generaciones, así que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. La próxima, Cristina. Bueno, y acá fundamentalmente una cosa bien importante que tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Las personas podemos tener habilidades cognitivas, podemos aprender cosas, podemos tener habilidad física también de aprender cosas, de aprender un deporte, de aprender a bailar, de aprender a algo que tenga que ver con lo físico. Sin embargo, las habilidades sociales que se aprenden en la escuela, que se aprenden en la familia o en la vida misma, son fundamentales para las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos que poner mucho énfasis en el comportamiento, en la conducta, en los límites desde el principio, para que tengan un comportamiento adecuado en los espacios en los que puedan estar conviviendo con otros, los hábitos, el aprender a vestirse, controlar esfínteres, lograr hábitos de alimentación, que puedan tener un comportamiento también cuando están en una mesa compartiendo con otros, que sepan esperar su turno para comunicarse, aprender a escuchar también, tienen que aprender a escuchar y no siempre tener la prioridad en todos, aprender a saludar, de qué manera se saluda a aquel que no conozco, es otra de las pautas importantes en ese sentido. Y en este sentido muchas veces también utilizamos los familiares, y ahí me pongo el sombrero también del familiar, utilizamos muchos pretextos, ¿no? Bueno, no se baña solo, aunque ya es más grande, porque se puede quemar con la ducha, le ato los cordones porque tenemos que salir rápido, y bueno, estas son cosas que muchas veces también van contra la posibilidad del desarrollo y de la autonomía de la persona con discapacidad y la concreción de la adultez, ¿no? Que vaya un poco de la mano de esa edad cronológica que puede tener una persona con discapacidad con ese desarrollo como adulto. La próxima. Bueno, este es un dibujo del libro de los hermanos, justamente una escena de esas características, ¿no? Una hermana mirando a su mamá, cómo le ata los cordones a su hijo con discapacidad. Escena típica, porque estamos apurados, porque tenemos que salir corriendo. Bueno, tenemos que aprender a levantarnos más temprano. La próxima. Bueno, un par de diapositivas nada más. Tengan muy en cuenta los hermanos
muchas veces quedan desplazados, y si quedan desplazados, denle en espacios exclusivos, a veces se los sobrecarga, y es importante esto que decíamos, que si han mamado en el ámbito familiar esto de la sobreprotección, es importante que sean partícipes, es importante, porque van a tener que tomar decisiones en el futuro, así que ténganlos muy en cuenta, son socios estratégicos, no los perdamos de vista, y siempre el hermano va a estar preocupado por la autonomía, por la autodeterminación, porque eso lo va a implicar a él. Como decía al principio, los hermanos dicen, la mejor herencia que me podés dejar es que sea lo más autónomo posible, ¿no? Con los padres. Así que ténganlo muy en cuenta. La próxima. Bueno, una escena, ¿no? Típica de también la mamá ahí como muy mostrando los logros de la persona con discapacidad, porque le pone mucho énfasis, y ahí se nota que la hermana viene con un boletín, con todos 10, y bueno, se siente un poco desplazada, pero va en la línea un poco de lo que hablábamos recién. La familia es un equipo, todos tienen importancia, y ni les cuento los hermanos cuando la familia va envejeciendo. La próxima. Bueno, les quería compartir, simplemente, les dije que no les venía a dar consejos, bueno, pero el libro, que es producto del trabajo con muchos hermanos, que hemos trabajado con Blanca, con Silvia, en muchos lugares en el país, sí daba una serie de consejos de lo que llamábamos hermanos expertos, donde ellos compartían sus experiencias con otras familias, y dan unos muy buenos consejos para esto de la sobreprotección y de la autonomía. A ver, se los leo. No malcríen a su hijo con discapacidad, porque después no lo va a poder parar nadie, ¿no? Ahí habla de lo conductual. Todo esto en un lenguaje fraterno, ¿no? Formen a su hijo con discapacidad en la autonomía para que en el futuro no sea una carga para sus otros hijos. Otro buen consejo que lo hablábamos recién. Sus hijos sin discapacidad tienen derecho a la vida propia. Otro consejo que sumaban ahí, eso eran los hermanos entre 15 y 25 años. Y ahora vienen un poco lo de los más grandes, ¿no? No sobreprotejan al hijo con discapacidad para no perjudicar en un futuro a los hermanos. Tampoco sobreprotejan al hijo sin discapacidad. No lo aparten de la problemática de su hermano con discapacidad. Háganlo partícipe, esto que yo les decía. Cuando se llega a la adultez hay que empezar a tomar decisiones. Y desde chico también los hermanos tienen que aprender a tomar decisiones, y hay que acompañarlos en ese sentido. Háganlo partícipe desde los más chicos. Planifiquen el futuro dándole participación, no los dejen al mar. La próxima. Bueno, voy a ir redondeando para que ahora empecemos un momento de intercambio, pero quería dejarles algunas conclusiones, algunas alternativas. Busquen no estar solos, busquen compartir con otros que pasan por la misma situación. Siempre es de gran ayuda compartir experiencias con otros que pasan por similar situación, o sea, no se pierdan esa posibilidad. Sé que hay muchas personas aquí que forman parte de organizaciones, pero no está mal remarcarlo. Entrenar las habilidades sociales, por favor, háganlo para que puedan tener a futuro un control de sus propias vidas. Esto, cuando hablamos cada vez más, lo que es importante es que las personas con discapacidad a futuro puedan tener una vida independiente, para tener control de su propia vida. Para eso, como decía Estela Páez, hay que formarlos desde la cuna, ¿no? Así que, bueno, no pierdan de vista lo de las habilidades sociales. Trabájenlo en equipo, en familia. Y fundamentalmente dejarles la inquietud de atrévanse, arriesguen. Yo los comprendo, porque yo también estoy en el mismo barco que muchos de ustedes como familiares, pero hay que atreverse y arriesgar a veces para ganar. Entonces, en esto de la inversión, cuando les decía en esto de lo importante que es invertir en autonomía para el futuro, bueno, es muy importante que arriesguen en la medida de sus posibilidades, arriesguen, vayan siempre por un poco más, y eso se va a notar
de alguna manera cuando se llegue a la adultez, así que no lo pierdan de vista, más allá de la edad que tengan sus hijos o hijas con discapacidad. Y creo que me queda una más y ya vamos terminando. Bueno, les quiero contar un poquito de este video que elegí como para concluir. Es un videito solo de 2 minutos, también les pido que le presten mucha atención. Es un video español promovido por la Fundación 11 y fundamentalmente la protagonista es una persona de baja talla. Esto podría ser pensado tranquilamente para cualquier persona con una discapacidad intelectual o con cualquier otro tipo de discapacidad, porque este fenómeno que les decía que es de la crianza y de la sobreprotección que muchas veces nos impide la autonomía, en este sentido nos pasa a todos, pero es fundamental que estemos muy atentos en las personas con discapacidad intelectual. Así que, si querés, Cristina, lo accionamos y ahí lo vemos. Cuando leáis esta carta ya me habré ido. Seguramente os cause tristeza leer esto, pero Martita se va, sale de vuestras vidas. Sé que todo lo que habéis hecho es para protegerme, cuidarme. Cuando me elegíais la ropa, cuando andabais por mí, me mostrabais el mundo o me hacíais el avión. O hacíais que la mirada de la gente en la calle no fuera tan dura para mí. Papá, mamá, cuando me enseñabais que mi altura no era ningún problema, estabais ahí. Por eso, creedme, si os digo que yo os quiero más que a nada. Pero Martita se tiene que ir, es lo mejor para todos. ¡Martita! Solo espero una cosa, que le deis la bienvenida a Marta, que se parece mucho a mí, pero que quiere intentar hacer cosas por sí sola. Y quiere que le dejéis intentarlo. Ir a Erasmus, aunque os dé tanto miedo. Marta quiere tener novio. Luis es el chico que quiere a su lado. Quiere atreverse a vivir su vida. Porque Marta sabe que no vais a estar aquí toda la vida. Por eso mismo, Martita tiene que irse. Y dar paso a Marta. Marta quiere ser cualquier persona. Es lo último que os pide Martita. Fundación 11 y el Fondo Social Europeo lanzan una oportunidad para ser yo, para que miles de Martitas puedan ser Marta, porque sus padres pueden hacerles el mayor favor de su vida, dejarles vivir la suya. Una oportunidad para ser yo. Bueno, creo que queda esto, ¿no? Queda la posibilidad quería compartir este momento, ¿no? Quería compartir este momento con ustedes, que reflexionemos juntos. Traté de tirar y de compartir algunas ideas desde lo personal, tratando de promover esto, que es la frutilla del postre, ¿no? Que es promover la vida independiente, como decía el video también, que cada persona pueda tener su vida, que pueda decidir hacia dónde quiere ir, y en ese sentido, bueno, los tenemos que acompañar. Así que, bueno, no sé, Cristina, si vos moderás un poco el momento, a ver, no sé, reflexiones, A ver. Preguntas, sí. Intercambien. Podemos, digamos, que todo esto que vos estuviste hablando, que por supuesto para nosotros es muy interesante seguir reflexionando sobre esto, es lo que intentamos a través del programa de familias de Olimpiadas Especiales Argentinas, justamente favorecer esa posibilidad de la autonomía, convocar a la familia ampliada para que podamos ir pensando en esta línea, ¿no es cierto? Porque esto viene de la mano de estos grandes cambios que la historia ha traído en relación a la forma de ver, de pensar y de actuar cuando de personas en situación de discapacidad se trata, ¿no es cierto? Y a veces es lo difícil, porque
lo fácil es seguir haciendo lo que sabíamos o lo que creíamos saber. El desafío justamente está en lograr que se vaya Martita para que aparezca Marta, que se vaya Juancito para que llegue Juan, para que sigamos pensando que si Marta tiene 30 años, no es Martita, no es una nena, no es una niña, es una mujer de 30 años, ¿no? Y bueno, y me parece que sobre eso es importante tal vez interactuar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Tienen libertad para ello. Tenemos un ratito para interactuar. Si ahí alguien tiene preguntas de crecer juntos. Eduardo está levantando la mano. Eduardo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar. Un gusto acompañarse, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. No, yo quería aportar al trabajo de Luis y al esfuerzo de la audiencia para facilitar este salto cualitativo, este desafío que nos convoca hacia la autonomía y a distanciarnos de la sobreprotección, un poco a acompañar a los que todavía no pudieron pegar el salto por una cuestión cultural, por una cuestión de inseguridades, porque se dice muy fácil, pero se hace muy difícil. Entonces, los que estamos en una condición más cómoda, digamos, porque tenemos los brazos más largos, o pudimos cruzar el río y tenemos patas de rana o alguna otra habilidad, tenemos que facilitar el esfuerzo de nuestros semejantes, de los familiares, de los hermanos, de las madres, de los padres, porque para los hermanos es más fácil después, generalmente cuando ya los papás van perdiendo, las mamás van perdiendo energía, vamos interviniendo nosotros y hacemos la renovación generacional y todo se simplifica más. Hay dificultades, pero bueno, podemos trabajar con la sinergia, podemos conseguir apoyos, y en realidad lo que hay que trabajar es con los apoyos para los papás y las mamás para que puedan dar esos pasos, porque si no es un salto que genera un poquito de pánico, la inseguridad, porque la sobreprotección es el resultado de algunas limitaciones y también de muchísimos riesgos. Hay que atreverse. Entonces creo que tenemos que trabajar cooperativamente, apoyándonos, generando redes para darle estos complementos a las familias y que puedan dar ese paso, porque en soledad se hace muy difícil. Creo que los hermanos sabemos, tenemos experiencia en ese sentido, de haber hecho el esfuerzo por lo que no pudieron hacer nuestros padres. Hemos sido facilitadores. Entonces creo que los que estamos con esa ventaja, bueno, en este caso Luis hace su aporte, y creo que los demás tenemos que seguir ese camino de trabajar con nuestros próximos, con nuestro prójimo, con la gente. Como decía Luis, qué lindo que es ser solidario, cómo garpa eso, porque puede demorar, pero da sus frutos. Así que es un desafío para promover las alianzas virtuosas, de que nos acerquemos, de que ustedes también se acerquen a las organizaciones, a las personas que van avanzando en esta selva, porque nadie dijo que fuera fácil, pero, como dijo Luis también, acompañados es mejor. Era eso simplemente. Gracias. Gracias, Eduardo. No, y además también quisiera agregar que a todo esto, ser conscientes que cada uno de nosotros somos responsables, ¿no es cierto?, de la mejor calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Necesitamos
apoyarnos en este armado de redes, justamente para darnos cuenta que es posible, que realmente cuando habilitamos, como bien decía Luis, nos damos cuenta que las personas son capaces de mucho más de lo que nosotros creemos que pueden hacer. Es simplemente correrse, pero que sí tiene que ver con valorar la diversidad, pero hacer foco en la dignidad como persona. Me parece que pensar en términos de dignidad justamente hace que podamos reflexionar en la familia ampliada, ¿no? Pensando en que la inclusión es posible, que ya no queremos seguir hablando de inclusión, sino de convivencia, ¿no? Entre todos y todas, pero que para eso no es que hay que estar preparados, hay que usar el sentido común, hay que trabajar en red, buscar el trabajo colaborativo, la escucha con otros, para alcanzar ese objetivo de la autonomía y de la vida independiente, de la que vamos a seguir hablando en los siguientes encuentros, ¿no? No sé, acá tenemos algún mensajito desde Neuquén. Dice: un saludo para Luis, reivindico el derecho a correr riesgo de las personas con discapacidad como herramienta para trabajar la autonomía. Anhelo profesionales que acompañen la mirada propuesta. A ver, y acá tenemos, alguien que recién se conectó desde República Dominicana, hace muy poquito, pero bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y desde Villa María agradecen la charla, excelente charla, Luis. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ahí Noemí, ¿puede ser que quieras decir algo? Habilita tu teléfono. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, desde ya que ha estado muy interesante la charla. Muchas gracias a Luis Rodríguez y a todo el grupo que lo posibilitó. Simplemente quería decir que esto de la sobreprotección no solo queda limitado a la discapacidad. Podemos también incidir negativamente ante una sobreprotección porque no permite el crecimiento, aunque no haya discapacidad. ¿Sí? Así que me parece que es sumamente importante. Por supuesto que para poder permitir la autonomía, que a veces las limitamos nosotros, ¿no es cierto? Los padres, los que rodeamos a estos niños. Y por supuesto que no voy a repetir lo que ya han dicho, pero sí destaco la importancia de buscar el trabajo en grupo, para fortalecernos todos. Nada más, muchísimas gracias y muy interesante. Gracias, Noemí. Espero verlos en la próxima. Ahí están levantando la mano, Cristina. A ver, no sé sí, Vanessa. Hola, ¿cómo les va? Hola. Un gusto, un placer escucharlo a Luis. La verdad es que yo lo que quiero recalcar, yo soy de La Pampa, estoy con la Fundación Crecer Juntos y el Rincón de Todos. En realidad somos dos asociaciones distintas, pero trabajamos juntos, competimos, somos una familia, conocemos a los chicos de todos, por suerte. A mí lo que me gusta mucho y lo que quiero remarcar de lo que dijo Luis, y que a nosotros particularmente nos sirve mucho, es el charlar entre todos. De eso sí se habla. Claro. De todos los puntos que yo me anoté de los miedos que planteaba Luis, yo tomé nota para las mamás que no pudieron venir y charlarlo el martes en el entrenamiento. Lo que a nosotros nos pasa es que por suerte somos un grupo de viejas locas, como decimos nosotras, con las cuales podemos charlar de todo. Y a veces, desde la experiencia de los que nos pasa a cada uno, con hijos con discapacidades muy diversas, por suerte, aprendemos. Donde se tratan
en el medio de risas y juegos y bromas y lo que sea, tratamos temas muy serios, el tema de sexualidad, el tema de qué va a ser de ellos cuando nosotros no estemos. Yo particularmente soy hija única y mi hijo es hijo único, entonces todos esos miedos que tenemos, me parece que lo principal y que a nosotros nos fortalece mucho es el hablarlo, y el hablarlo con naturalidad. Y hablar también de estos espacios, que bueno, obviamente agradezco muchísimo, y por supuesto un gran gusto, ojalá nos sigamos encontrando. Sí, ya, en 15 días nos volvemos a encontrar. Ahí puede ser que Crecer Juntos levantó la mano. Ahí están. Ahí está. Hola. De La Pampa. Sí, a mí me pareció excelente todos los, si podemos decirle, consejos de Luis, pero mi pregunta es un poquito muy puntual. Con respecto al trabajo que estaban haciendo en San Martín de los Andes, de las llamadas casas tuteladas, o como las quieran llamar, ¿cómo empezaron ustedes? Porque a nosotros el espacio nos mata en no tener espacio para ese tipo de cosas. Quiero que nos expliques un cachitito cómo empezaron. Bueno, en principio les aconsejo que visiten nuestra página web, que es casatuya.org, para que entiendan que es un proceso. Nosotros todavía estamos en pañales, pero les cuento un poco en qué punto estamos. El año 2019 arrancamos con la inquietud de tratar de desarrollar los 2 primeros departamentos. Nos hemos formado con gente fundamentalmente de España y hemos compartido con muchas personas que ya hace 20 años que vienen haciendo esto, y lo que nos dijeron es que para la vida independiente no era problema la casa, o sea, el problema no era la casa, sino el sostener el mes tras mes después la casa. ¿Por qué digo que no era tan importante eso? Porque los que nos iban contando de aquellos que tenían más experiencia es que una familia dejaba una casa, que había una persona que dejaba como herencia una casa, que había una familia que dejaba una casa para que viviera sus hijos con otros, que había personas con discapacidad que trabajaban, que entre 3 se podrían alquilar una casa, un departamento. Así que bueno, nos abocamos inicialmente en el 2019 con diferentes tipos de actividades a tratar de lograr un terreno, que era como el primer paso que queríamos generar, y lo logramos tratando de tener visibilidad y hablar con nuestra comunidad, de decirle cuál era la problemática, y así a partir de eventos deportivos y de un gran desafío que hizo una persona que forma parte de nuestra organización, que es Miguel Manríquez, que quedó ciego hace unos 11 años. Él, como agradecimiento a la institución, empezó a correr y se propuso el desafío de correr 110 kilómetros en una carrera de montaña que tardó 27 horas y media, y una familia se sensibilizó con esa situación y nos donó un terreno de 600 metros cuadrados. Nosotros sabíamos que al tener el terreno íbamos a poder asociarnos, que es el trabajo más interesante, con el Estado provincial. Nos acercamos al Instituto Provincial de Vivienda, que le interesó muchísimo nuestro proyecto. Yo pensé que nos iban a echar FLI el primer día, y sin embargo les interesó mucho. Y bueno, estamos próximos a que convoquen a una licitación para construir los 2 primeros departamentos, que no nos vamos a transformar en una empresa constructora, sino que son los 2 primeros departamentos con los que vamos a trabajar. Pero todo este tiempo de la pandemia hemos trabajado muy fuerte en lo que tuvo que ver con la capacitación de las familias, en todo esto que veníamos hablando, en tema de vida independiente. Hemos formado asistentes personales con la gente de la Universidad de La Plata y con la Asociación Azul, que formamos digamos, personas que pueden acompañar en la vida independiente de nuestra provincia, y estamos ahora en unos días más, en 10 días más, arrancamos con una capacitación para personas con discapacidad en lo que tiene que ver con incidencia, ¿no? Que aprendan un poco también a defender sus derechos y que sepan también de sus obligaciones. Así que estamos, y hoy por hoy también, tratando de incidir políticamente, para que nos preocupa mucho la sustentabilidad de este tipo de emprendimientos que queremos desarrollar,
porque hoy por hoy como prestaciones esto no es reconocido como tal, pero ya que estoy, les paso un chivo, estén muy atentos y atentas, porque en marzo ya hemos invitado a 2 técnicas de plena inclusión, Amalia San Román y Sofía Reyes, que son 2 personas que llevan proyectos de vida independiente en España, y están desarrollando un proyecto sumamente interesante. Han ganado un concurso muy importante de la Comunidad Económica Europea, con lo cual tienen que experimentar diferentes modelos de vivienda. Así que, si Dios quiere y todo se da como se tiene que dar, entre el 27 y el 31 de marzo van a estar en Argentina. Vamos a hacer diferentes cosas en San Martín de los Andes, Neuquén y Buenos Aires. Así que estén atentos, porque vamos a hacer algunas cosas virtuales también. Y creo que vamos a poder escuchar gente que hace mucho tiempo que hace. Así que nos preocupa mucho también modificar leyes para que esto sea sustentable. Y estamos trabajando inicialmente en nuestra región. Nos interesaría y nos importaría modificar cosas a nivel nacional, no es muy sencillo, pero por lo menos estamos haciendo la parte que por lo menos nos corresponde, la que tenemos más cercana. No sé si contesté ahí al grupo de Crecer Juntos, pero traté de hacer una mini síntesis. Sí, Sí, además... Sí, perfecto. Yo creo que, no sé si escucho. Sí, era esa justamente la pregunta, y veo que estamos bien orientados porque ese es nuestro objetivo. Está bueno, porque realmente lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que hacer el Estado, ¿no es cierto?, es cumplir nada más que las leyes, pero porque todos sabemos que nos asociamos a todos los convenios internacionales de discapacidad, pero de ahí a que el Estado las cumpla, sabemos que es imposible. Entonces, como padres, yo creo que también lo que decían todos, ¿no es cierto?, juntarnos, hacer fuerza, hacer una red importante y luchar por esto, por esa independencia de nuestros hijos. Sí, además ahí en La Pampa hay muchas propuestas, y Isabel además tiene una gran idea a la que habrá que acompañar para que sea una realidad, empezar a trabajar en la vida independiente. Acá tenemos también a alguien... Una cosita, decir simplemente, aportar, las instituciones son muy importantes, los hogares, las residencias que puedan haber, porque las instituciones son importantes. Lo que se necesita en Argentina es que exista la alternativa de la vida independiente y que las personas puedan optar. Y el Estado debería, aquellos valientes que muchas veces, bueno, va a estar Karina, ¿no?, dentro de algunas semanas, y va a contar también su proyecto, que es, bueno, nada, tirarse a la pileta, pero sería mejor que las cosas estén un poco más planificadas, acompañadas, financiadas, etc. Lo que pasa es que a veces los grandes cambios vienen de abajo hacia arriba. Por ahí después es, como vos decís, cómo la sustentabilidad de eso. Pero es cierto que hay muchas familias o asociaciones que se están tirando a la pileta de formas distintas, porque realmente no hay un modelo, una forma única, porque no hay familias ni personas iguales. Entonces hay como distintas propuestas, y eso es interesante también, empezar a conocer. Por eso, como bien vos decís, invitamos a Karina de Senderos del Sembrador, que el 2 de septiembre va a estar contándonos la experiencia de sus 2 proyectos, ¿no?, que está llevando adelante. No sé si tenemos alguna pregunta más por ahora. Un cachito. Sí. Vos decías, ¿no es cierto?, es dar el puntapié. Sí. Y coincido con Luis. Bueno, yo tengo un hijo de 36 años con síndrome de Down, y cuando nosotros empezamos con la inclusión escolar, éramos 5 locas en el pueblo, ¿no es cierto? Y hoy en día, mal que mal, la vamos llevando mucho mejor, o sea, que se ha progresado. Y bueno, en esto también habrá que dar un puntapié inicial y entre todos poner nuestro granito de arena para que
se lleva adelante. Sí, yo creo que estaría buenísimo que en Argentina las cosas fueran planificadas y que no fuera, porque en el camino también va a desfallecer mucha gente, ¿no? Entonces estaría bueno que aquellos que quieran emprender sean acompañados. Me parece que más allá de algunos valientes, no alcanza solo con la valentía. Si podemos trabajar en alianza con el Estado sería lo mejor. Seguramente, seguramente. Acá hay algunos otros mensajes. Dice, hola, buenas noches, familia López. Me pareció muy importante y con mucha enseñanza con Luis Rodríguez. Muchas gracias. Desde San Rafael, Mendoza, Fundación Tremo Cahuel. A ver, ¿qué más? Como hermana de una persona con discapacidad me parece muy interesante el tema. Fortalecer el autoestima para desarrollar la autonomía, y me parece importante el tema de generar una red de familias, no solo madre o padre o tutor, para tener una red de contención en el futuro, nos dice Janina. Coincidimos totalmente, Janina, por eso hablamos de familia ampliada o extensa, término que también ya nuestra conocida y amiga Blanca Núñez venía diciendo, ¿no? No solamente involucrar a la madre, el padre, los hermanos, sino también los cuñados, las cuñadas, porque a medida que vamos creciendo, hay mucha más gente que rodea a una persona en situación de discapacidad. Y cuanto más somos y nos podemos acompañar, podemos planificar mejor, de alguna forma, la vida adulta de las personas en situación de discapacidad, sea cual sea el tipo de condición que la persona tenga, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? No veo manos levantadas. Acá hay otro chat, muy buena la charla. La vida adulta e independiente es un tema que no se lo tuvo en cuenta. Quizás por eso las dificultades que se van presentando. Por ahí esto tiene que ver un poco con lo que recién nos decía Isabel desde La Pampa. La realidad es que la historia y la lucha de las mismas personas en situación de discapacidad hicieron que vayamos transformándonos, ¿no es cierto? Y bueno, así como en algún momento la lucha estuvo puesta en la educación, en la integración en ese momento, hace tantos años, hoy está puesta en otro lugar, porque el modelo, el paradigma es otro. Desde el modelo social de la discapacidad justamente valoramos el protagonismo de las personas y sabemos que todas las personas pueden ser autónomas dentro de las posibilidades que cada una tenga. Simplemente hay que habilitar, ¿no? Por eso es tan importante. Hoy sabemos que hay muchos adultos, por ejemplo, sobre todo quienes tienen discapacidad intelectual, que han sido analfabetos o son analfabetos. Y no porque no podían, sino porque, bueno, pensada la educación en otro paradigma, justamente no puso el foco en la enseñanza de contenidos curriculares, sino en otras situaciones que, bueno, también la educación especial se fue transformando, se sigue transformando para mejorar la vida de las personas en situación de discapacidad. Por eso hoy hablamos de educación inclusiva, tal como lo plantea la Convención en su artículo 24, ¿no? Que bueno, no nos alcanza con la normativa, pero necesitamos modificar las prácticas. Por eso también trabajamos en los institutos de formación docente inicial para que esta mirada cambie, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Luis? No, dos cositas. Agradecerle a Paola que mandó ahí un agradecimiento por el chat. Ahí sí. Fabiana también está levantando la mano. Yo solo lo que quería decir era que cuando trabajamos en la vida independiente y movilizamos a las familias y a las personas con discapacidad,
también retroactivamente nos tenemos que repensar en términos de los servicios que brindamos. Claro. Tenemos que llegar a la vida independiente autodeterminados, autónomos, y entonces tenemos que hacer más esfuerzo en la previa. No sé si Fabiana quiere aportar algo más. Fabiana, te escuchamos. Bueno, no puedo encender la cámara porque no tenemos buena señal acá en Rosario. Saludos a Luis, muy interesante. Gracias. Lo que hemos escuchado. Bueno, nosotros en alguna oportunidad le comenté a Cristina que tenía la idea de empezar a implementar un proyecto de vida independiente, a lo mejor algo más comunitario, ¿no? De varias personas por lazos cortos de tiempo. Y la barrera que no solamente en la cuestión hogareña, ¿no? Sino la cuestión independiente laboral, ¿no? Como sostén de la persona con discapacidad. Y una de las barreras es el descreimiento de muchas personas, es decir, me ha pasado, che, mira, vos sabés qué, tengo a alguien que te vendría bárbaro para ayudarte a atender acá o reponer en el negocio. El descreimiento de que una persona con discapacidad puede trabajar, que no tiene, es decir, ese pensamiento de que una persona con discapacidad no tiene la habilidad para poder afrontar la responsabilidad de un trabajo. Esa es una de las barreras que se presentó, ¿no? En esto de tratar de darle forma a esta vida independiente integral. No sé, Luis, la comunidad que vos tenés y las personas que están a cargo de este proyecto, ellos tienen fuentes laborales que también le den independencia. Sí, es fundamental el tema laboral. No es fácil. Argentina promueve leyes y tiene leyes que promueven también la sobreprotección, más allá del habilitar, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, y me ha pasado con muchas familias también, prefieren seguir teniendo pensiones que tener un trabajo en blanco, porque es más seguro, porque no saben si van a trabajar en un comercio o en un emprendimiento, si eso va a quebrar. El Estado no va a quebrar, o sea, siempre van a estar seguros. Entonces me parece que habría que generar algunas modificaciones de normativa que dieran la posibilidad de tal vez disminuir la pensión, que tengan posibilidad de acceso a un trabajo, y que eso nos dé posibilidad de que las personas, es elemental que las personas con discapacidad trabajen para que realmente puedan tener una vida independiente. Coincido totalmente. Bueno, hay mucho por seguir haciendo. Sí, hay un montón, hay un montón. Bueno, acá hay otros mensajes. Sonia Jiménez nos dice, en nuestra localidad hay muchos papás que no le dan su propia autonomía a sus hijos, por ende esos jóvenes pierden muchas actividades para su vida social. Es una pena. Bueno, yo no pondría, no quisiera poner el foco en una cuestión de culpa, sino, bueno, de maneras, porque cada familia hace lo que puede y también con lo que le dijeron que podía, ¿no es cierto? Por esto, como dice siempre Estela Caniza de Páez, nace en la cuna. Bueno, ¿qué fue lo que recibieron? No se trata de culpar, sino de ir reflexionando con ellos para tratar de modificar las intervenciones, ¿no? Las formas de pensar. Agostina, ¿querías decir algo? Hola, buenas tardes. Hola. No, yo agradecer por este espacio. Soy docente de Educación Especial Intelectual en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Sumando por ahí también un poco a la parte de lo que era laboral en la institución en la cual trabajo, por suerte fomentamos el trabajo independiente y que los chicos puedan ejercer una inserción laboral luego de finalizar su trayectoria escolar. Por suerte tenemos el municipio que en ese sentido nos apoya, y la parte de educación que el último año tomamos, depende de sus gustos, es donde los insertamos laboralmente. Y nada, contar que eso también existe y está sumamente bueno, porque después quedan, muchos de ellos hacen pasantías y después quedan con esa inserción y hoy en día siguen trabajando. Son chicos que hacen más de 10 años que están trabajando.
Perfecto, Agustina, gracias por tu aporte, y además también esto que vos decís nos sirve para que también las familias piensen, ¿no? Que cuando logran una pasantía a veces las familias se niegan o se resisten por miedo a perder la pensión, ¿no? Entonces, totalmente. Ahí también volvemos a ese choque, ¿no es cierto? Hay políticas públicas que permiten la inserción. A veces la propia familia termina siendo la barrera, ¿sí? Y por eso es importante reflexionar sobre eso. Siempre es mejor ser un trabajador en blanco, sí, poder jubilarse y no vivir solo de una pensión, ¿no? También totalmente de acuerdo. Hay que revisarlo al interior de las familias. A ver, acá, gracias Luis por compartir tu experiencia y conocimientos, e invitamos a reflexionar y ampliar las redes de apoyo que tenemos. Me resultó muy interesante, nos dice María Elena Flash. Gracias a todos por haber estado y nos encontramos el 19.